Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que los DEPs enriquecidos por la genómica es la manera óptima de utilizar el producto o el resultado del análisis genómico de los individuos o del genotipado de los individuos. Porque los SNPs por sí solos no nos dan una información precisa, real, del desempeño performance de un individuo que se evalúa, ya que además de los datos provenientes del genotipado necesitamos datos que se obtienen mediante las evaluaciones tradicionales que tienen que ver con la genealogía, con la propia performance del individuo y con la progenie. ¿Cuáles son las ventajas del uso de los DEPs enriquecidos? Fíjense que estoy hablando de DEPs enriquecidos y no estoy hablando de SNPs por sí solos. La ventaja del uso de los DEPs enriquecidos principalmente es la evaluación de individuos de corta edad, es decir, que aún pueden no haber expresado el carácter, pero poder genotipar ese individuo y sumar la información de su genealogía me permite predecir la performance futura para el carácter de interés. También mejora la evaluación de los DEPs tradicionales, aportando la información de la genómica y aumentando la precisión de esos datos. Mejora la evaluación de las crías de transferencia embrionaria. Siempre que hablamos de transferencia embrionaria, atribuimos la performance de esa cría que fue transferida a sus padres biológicos, sin tener en cuenta que la hembra receptora tuvo mucho que ver en la performance de ese individuo, desde lo que se conoce como programación fetal y cómo ha ido desarrollando la gestación esa hembra, sino además, si nosotros evaluamos, por ejemplo, peso al destete, mucho tiene que ver la hembra receptora con, en definitiva, el peso al destete obtenido por ese individuo que fue transferido. Entonces, la genómica nos va a permitir analizar ese individuo solamente desde sus padres biológicos. Los DEPs enriquecidos nos van a permitir analizar a ese individuo, además, con datos de propia performance y los datos que tienen que ver con la genealogía y adosándole datos también de su receptora que enriquecen la evaluación de ese individuo. Se puede evaluar crías de fecundación in vitro. Eso tiene que ver con hacer un análisis genómico de esas crías y poder obtener datos previos a la expresión de sus caracteres. Es independiente del sexo, no importa si son machos o hembras, se pueden obtener DEPs enriquecidos de la misma manera y el resultado va a ser el mismo en relación al aumento de la precisión. Se usa mucho para características que son difíciles de medir, como longevidad, como eficiencia de conversión relativa, entre otros. Baja el intervalo generacional porque maximiza el progreso. Bajar el intervalo generacional significa que yo justamente puedo evaluar individuos que son muy jóvenes y decidir si me sirven, entre comillas, o no, para lograr mis objetivos productivos en el establecimiento. Baja el costo de las pruebas de progenie y tiene un mayor impacto en caracteres de baja heredabilidad, ya que sabemos que los caracteres de baja heredabilidad hacen referencia a una alta varianza fenotípica y una baja varianza aditiva. Entonces, poder tener datos mucho más precisos de varianza aditiva permite que sea más eficiente en ese tipo de caracteres que en otros de alta heredabilidad, donde la varianza aditiva deja ver a través de su fenotipo en la performance de los animales. ¿Qué pasa en otras especies? Los manejos de los sistemas productivos de otras especies, a diferencia del bovino, difieren y en cuanto al manejo de la genética, principalmente difieren. Por ejemplo, en la producción porcina, el uso de la genómica se lleva a cabo mediante los núcleos genéticos. ¿Qué particularidades tiene la producción porcina? Los núcleos genéticos son los que generan
los híbridos F1, que son los que se venden como reproductores a los establecimientos comerciales. Entonces, quienes hacen uso de la genómica como herramienta para la mejora genética son esos núcleos comerciales, ya que no hablamos de razas puras en uso comercial para los sistemas productivos, en este caso los porcinos. Algunos otros servicios que se pueden adquirir en cuanto a la Sociedad Rural Argentina son test para el diagnóstico de estrés porcino o, bueno, por supuesto, test de paternidad o de identidad. Por el otro lado, en la producción equina, las diferentes asociaciones requieren del ADN de los individuos que van a ser destinados como reproductores. Eso también se hace a través de la Sociedad Rural Argentina, a modo obligatorio, digamos, siempre y cuando no de todos los individuos, sino solamente de aquellos destinados a futuros reproductores. Y por otro lado, se pueden hacer test de pelaje, aptitud para carrera o para algunas enfermedades. En el caso de la producción de aves, toda la genética o la gran mayoría de la genética en producción avícola es importada, por lo cual no se hace un uso exhaustivo de genómica en nuestro país. Y respecto a pequeños rumiantes, principalmente ovinos, se puede hacer test de genealogía, ya sea cambio de genealogía o la asignación de paternidad de un individuo. También en el caso de la clonación, la paternidad de un clon, la identidad de un clon para confirmar, digamos, la igualdad exacta entre individuos y algunos test de enfermedades. En definitiva, podemos decir que la genómica o el uso del genotipado o marcadores moleculares tiene muchísimo auge en las diferentes especies, pero principalmente en bovinos, porcinos y en equinos. Para finalizar este práctico, algunas conclusiones que podemos sacar de todo lo que hemos estado hablando y los conceptos que hemos estado manejando a lo largo de todo el práctico. Primero que nada, tener mucho cuidado con el uso de dispositivos comerciales en relación a la genómica, porque la tecnología genómica, como vimos, es mucho más compleja. Para que su uso sea certero, realmente nos sirva para lograr avances genéticos, es mucho más que solo hablar de marcadores moleculares. Por otro lado, la toma de datos es irreemplazable. La genómica no viene a reemplazar las evaluaciones genéticas tradicionales, viene a complementarlas. El productor o el criador le interesa comparar sus reproductores con los de otros criadores, no solamente valorar el propio individuo. El uso comercial de la genómica nos da información de un solo individuo, de ese individuo que mandamos a genotipar. En el caso de las evaluaciones genómicas, tenemos la herramienta de la genética adosada a la evaluación tradicional que nos permite comparar nuestro reproductor con otros reproductores con el que compartimos mercado. La genómica no sustituye los DEPs tradicionales, requiere control, registros genealógicos y sistematización de la información, requiere una base de datos fuertes y confiables para aplicar esos modelos, los famosos modelos mixtos, para lograr información certera. Se espera un futuro muy grande para la genómica en nuestro país, desarrollos cada vez más importantes a nivel internacional, que permitan el uso de esta herramienta y de estas tecnologías para todos los sistemas productivos de las especies que tienen un alto peso comercial y que nos permitan grandes avances genéticos a nivel predial. En definitiva, la genómica llegó para quedarse y sumar a la información genética tradicional, a las evaluaciones tradicionales y a las pruebas con las que nos veníamos manejando hasta el día de hoy. Muchas gracias.
Si ingresáramos a la página de la Sociedad Rural Argentina, a la parte de servicios, veríamos que está discriminado por especie todos los servicios de laboratorio en relación a la genómica que realiza esta entidad. Si hiciéramos clic en alguna de estas especies que sea de nuestro interés, veríamos desplegado en esta parte de la pantalla todos los tests relacionados a esa especie. Por ejemplo, en el caso de los bovinos vemos este menú, en el caso de los ovinos algunos otros ejemplos. Si hiciéramos clic en cada uno de estos cuadritos, podríamos ver de qué se trata ese test, el instructivo para la toma de muestras y los papeles o la información, mejor dicho, la información adosada que tiene que ir a la muestra en relación al test que solicitamos. Si yo solicito un análisis de genómica de la Sociedad Rural Argentina, en el caso de los bovinos, por ejemplo, pero para todas las especies aplica, tengo que llenar esta planilla con los datos del solicitante, los datos del individuo, en este caso dirigidos a bovinos, y qué es lo que estoy solicitando al laboratorio. Como verán, los espacios son muy estrechos porque esta planilla se llena con diferentes códigos. En el pie de la planilla tenemos el instructivo para completar por código todos los datos que nos solicitan. Como bien dice acá, en donde es importante, no se recepcionan muestras que tengan documentos incompletos, o sea, esta planilla o datos en el propio sobre que ya vamos a ver, y se puede pagar de diferentes formas, y por supuesto que los envíos tienen que incluir, cuando uno envía la muestra, tiene que enviarla directamente al laboratorio. El laboratorio no retira muestras en sucursales de correo y todos los gastos vienen a cargo de la persona que solicita el test. Según el test que solicite, será el costo del análisis. Cuando tomamos la muestra, podemos encontrar el instructivo de la toma de muestra, ya sea de pelo, de semen, tanto en una parte del sobre como en la página. Cuando hago clic para ver el test que quiero hacer, también me da el instructivo de cómo tomar la muestra correctamente. Lleno el sobre con estos datos y lo envío al laboratorio para recibir luego el resultado de mi test.